Este y otros ejemplos de la práctica diaria nos hacen ver cuán importante es comprender esta enfermedad. Esta señora mayor que se somete a una cirugía grande, que todo va muy bien, ningún problema durante el procedimiento ni en el postoperatorio inmediato, pero que lamentablemente, teniendo un antecedente de una arritmia potencialmente embolígena, pues no se toman las medidas adecuadas y 3 semanas después, lamentablemente, debuta con un evento isquémico cerebral. Esta es una de las consecuencias de la fibrilación auricular, posiblemente una de las más importantes, porque puede muchas veces debutar de esa manera. Como les decía, a nivel mundial, esta arritmia es la más frecuente y, siguiendo algunos criterios su diagnóstico en el electrocardiograma. Si bien clínicamente podemos sospechar una fibrilación auricular por un pulso irregular, pues no hay manera de confirmar el diagnóstico si no es haciendo un adecuado registro del electrocardiograma. Y los criterios básicos para diagnosticar una fibrilación auricular son 2. Uno, que no exista la onda P, que ustedes saben muy bien, que significa la actividad eléctrica a nivel de las aurículas. En la fibrilación auricular se pierde la onda P y junto a eso existe una irregularidad en los complejos QRS. Con ausencia de onda P y RR irregular, pues ya se puede hacer el diagnóstico en más del 98% seguramente. Y como ustedes ven, no es difícil, aunque no todas las fibrilaciones son iguales. Lamentablemente, cuando se pierde la actividad eléctrica de las aurículas, también se pierde la actividad mecánica, que en muchas circunstancias es muy importante para un adecuado funcionamiento del corazón. Lamentablemente no podemos estar en aula, que es donde más me gusta dar estos temas, porque no me gusta hablar mucho, sí conversar e intercambiar con ustedes, pero acá va a ser un poco desordenado si intentamos hacer eso. Entonces, ustedes ven en un trazo que no hay onda P y la distancia entre las Rs es completamente irregular. Son diferentes derivaciones, diferentes morfologías del complejo QRS, pero se mantiene el patrón de ausencia de onda P y el RR irregular. Algunas situaciones no muy infrecuentes nos pueden llegar a plantear algunas dudas a la hora de ver un electrocardiograma, como es este paciente que en la derivación V1 tiene unas ondas que no son las típicas de una fibrilación auricular. Habitualmente la fibrilación auricular se manifiesta de esta manera, es más isoeléctrica o con pequeñas oscilaciones. Acá son mucho más grandes y nos puede hacer pensar en otro diagnóstico como es un aleteo auricular. Si recordamos los conceptos anteriores, nosotros podemos aproximarnos más al diagnóstico correcto de fibrilación auricular porque las distancias entre las Rs es completamente irregular, la frecuencia entre las ondas a nivel de las aurículas es rápida
mucho más de 300 en esto, y también es completamente irregular, lo cual no sucede en el aleteo auricular, en la cual la frecuencia es alrededor de 250. Hay una línea isoeléctrica habitualmente entre dos ondas y por lo general el RR es regular. Además, cuando se ve este patrón, habitualmente se ve en la derivación V1 y no en las otras derivaciones donde sí comparte los otros criterios. Como les decía, esta enfermedad lamentablemente tiene muchas consecuencias graves y muy visibles. Uno de ellos es el tromboembolismo sistémico. Lamentablemente, el sistema nervioso central es su lugar más frecuentemente localizado de los émbolos, pero pueden ir a cualquier otro lado, brazos, sistema digestivo, piernas, etc. Otra consecuencia de esta arritmia es que va a reducir el gasto cardíaco. Ustedes no se olviden que la contracción armónica de la aurícula es importante para el llenado ventricular. Cuando se pierde la actividad de la aurícula, pues va a reducirse el llenado ventricular y por tanto también el gasto cardíaco. Esto, dependiendo del estado del corazón, puede tener mayor o menor consecuencia, pero más o menos se estima que la actividad de la aurícula participa más o menos entre un 10 a un 40% del gasto cardíaco. Y en personas que tienen ya una disfunción cardíaca, la presencia de fibrilación auricular pues empeora rápidamente el cuadro. Otra consecuencia importante es que la sola presencia de arritmia rápida, que no se vaya a controlar la frecuencia, daña el músculo cardíaco. A eso se llama taquicardio-miopatía. Si el paciente está meses, años con una frecuencia cardíaca alta, habitualmente más allá de 110 por minuto, el músculo puede dañarse y tener una disfunción sistólica. Como vamos a ver cuando hablemos cardiopatía isquémica, hay un equilibrio bastante frágil en cuanto a la demanda y el consumo de oxígeno. Un paciente que tenga cardiopatía isquémica y que desarrolle una fibrilación auricular es un evento habitualmente catastrófico y generalmente requiere una cardioversión inmediata porque si no el paciente se va a deteriorar rápidamente. Y obviamente el paciente tiene que hacer controles de anticoagulación, tiene que estar permanentemente en control médico, va a desarrollar, dependiendo de su estadio funcional, limitaciones en sus actividades cotidianas, lo cual va a alterar la calidad de vida de estas personas. Para que ustedes tengan una idea, más o menos, estas son las causas de embolia cerebral. Dentro de las causas cardiovasculares, que son muy frecuentes, en estos dos registros, las cardiovasculares son las más frecuentes. Dentro de estas está la fibrilación auricular como primera causa. Y más allá de eso, de que acá tenemos cardiopatías y fibrilación auricular documentada, hay un grupo de personas que tienen embolia cerebral y no tienen una fuente que se haya demostrado. A eso se llama embolia cerebral criptogénica o de origen indeterminado. Y casi todos los registros indican que aproximadamente un 30% de todas las embolias no tienen una etiología clara en la evaluación que se hace en el paciente y que últimamente se está estudiando y la fibrilación podría ser en muchos de ellos la causa de la embolia, pero que por ser
paroxística no se ha detectado con los estudios básicos de electro, Holter, etc. Hace unos años se han hecho 2 trabajos grandes monitoreando el ritmo de los pacientes con embolia y que no tenían una causa clara de su embolia para ver en qué porcentaje se podría detectar fibrilación auricular. Y lo que se ha demostrado es que si nosotros seguimos por un mes con un monitoreo prolongado a esos pacientes, casi en un 15% vamos a detectar fibrilación auricular, cosa que no habíamos detectado con Holters mucho más, de periodo mucho más corto, como 24, 48 horas. Otros trabajos han seguido hasta 3 años con monitoreo prolongado a través de unos dispositivos implantables tipo marcapasos y han visto que en el tiempo, en 3 años, hasta el 30% de las personas habían desarrollado algún evento de fibrilación auricular. Si bien eso no confirma que haya sido la causa, pues es muy probable que sí tenga una relación de fibrilación auricular y embolia en eso. La recomendación actual cuando evaluamos a un paciente después de una embolia y no le encontramos una causa y el paciente tiene más de 50 años, es que por lo menos le hagamos un monitoreo durante 30 días de su ritmo, porque podemos encontrar fibrilación auricular en muchos de ellos y vamos a cambiar el medicamento para prevenir una nueva embolia de un antiagregante, que es lo que se utiliza habitualmente si no hay una fibrilación auricular, a un anticoagulante que va a ser mucho más efectivo si hemos detectado la fibrilación auricular. Posiblemente la fisiopatología y la ablación en la fibrilación auricular es una de las cosas que más se han descrito en los últimos años. Pero para resumirles un poquito cuál es la evidencia, que además tiene una implicación en el abordaje de tratamiento de estas personas con fibrilación auricular, podemos simplificar y decir que en la fibrilación auricular básicamente existen 2 tipos de pacientes de acuerdo a la fisiopatología. Un grupo de pacientes tiene una actividad focal a nivel de las venas pulmonares que están desembocando en la aurícula izquierda. Hay una zona de transición a ese nivel con tejidos diferentes. Entonces, sobre todo personas más jóvenes, se ha demostrado que tienen estos focos a nivel de las venas pulmonares que de ahí mandan el impulso a la aurícula y generan una fibrilación auricular. Y el otro grupo de pacientes es el clásicamente descrito, que a nivel de la aurícula izquierda sobre todo, la fibrilación auricular sobre todo, la alteración es en la aurícula izquierda, hay múltiples focos de reentrada y eso es lo que lleva a una desorganización completa. Este es un esquema para mostrarles que a nivel de las venas pulmonares existirían estos focos, pero la aurícula estaría funcionando normal, pero es perjudicada por esta actividad eléctrica anormal. Y vamos a ver, cuando hablemos del tratamiento, cómo este grupo de pacientes puede prácticamente curarse de su fibrilación auricular con un procedimiento. ¿Qué es lo que tenemos cuando las aurículas se fibrilan? Existen prácticamente entre 300 a 700 inicios de actividad eléctrica, pero ninguna está organizada y ninguna atraviesa normalmente el nódulo auriculoventricular. De estos 300 a 700 estímulos eléctricos frustrados,
van a pasar por el nodo AB solamente algunos. Y eso va a depender básicamente en qué momento llega el estímulo al nodo AB y de la capacidad de conducción de esos estímulos del nodo AB. Y como eso es completamente impredecible, pasan en el momento que pueden. Por eso es que el RR es irregular, no hay una relación entre el número de estímulos eléctricos en las aurículas con los ventrículos. Pasa el que puede y pues por eso nos da RR completamente irregular. Que comprendan esto es muy importante porque el tratamiento se basa en este concepto. Para controlar la frecuencia, como vamos a ver, básicamente lo que hacemos es retrasar la conducción a este nivel con fármacos y a veces mecánicamente, y de esa manera podemos nosotros controlar la frecuencia ventricular, que posiblemente sea una parte, pues la parte más importante del tratamiento junto con prevenir la embolia. ¿Por qué es tan frecuente la fibrilación auricular? Porque no necesitamos ni siquiera tener una cardiopatía orgánica demostrada para hacer una fibrilación auricular. Personas jóvenes sin cardiopatía documentada pueden tener fibrilación auricular, aparentemente por un desbalance del sistema vagal y adrenérgico. Los deportistas que muchas veces hoy están de moda y hacen ejercicios de alta intensidad van haciendo cada vez más arritmias y otros problemas cardíacos. Y obviamente porque hay muchas enfermedades que sí se asocian a esta patología. La más frecuente es la estenosis mitral, la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, cor pulmonar, Chagas, miocardiopatías hipertróficas, absolutamente todas las cardiopatías potencialmente pueden asociarse de fibrilación auricular. Y además hay algunas causas agudas también de fibrilación auricular, la ingesta de alcohol, miocarditis, embolia pulmonar, hipertiroidismo, que no necesitan tampoco tener una cardiopatía para desarrollar esta enfermedad. La fibrilación auricular está relacionada a la edad. Cuanto más años pasan, es más frecuente que tengamos fibrilación auricular. A mi edad, por ejemplo, que estoy por acá, los hombres, el 1% aproximadamente de la población mundial tiene fibrilación auricular. Y va subiendo paulatinamente y alrededor de los 80 años, los varones, por lo menos el 10% de la fibrilación de la población mundial tiene fibrilación auricular. Ya vimos que la embolia es una de las principales manifestaciones de la fibrilación auricular. Es por eso que hoy día se está preconizando, por ejemplo, enseñar a la población en general, sin que vayan al consultorio, ni mucho menos, a tomarse el pulso para que si detectan alguna irregularidad puedan hacerse un chequeo cardiológico y así poder detectar esta arritmia y hacer un tratamiento preventivo antes de que tenga una embolia. Muchas personas que tienen fibrilación auricular pueden estar completamente asintomáticas, de ahí la importancia de tratar de diagnosticar la fibrilación auricular antes de que desarrollen síntomas. Y cuando lo hacen, lamentablemente, a veces no tiene consecuencias graves y nos debería ayudar a investigar esta arritmia, como la presencia de palpitaciones, síncope, disnea, dolor o mareos, pero lamentablemente muchas veces detectamos ya cuando se ha presentado una enfermedad muy seria, como es una embolia, una crisis isquémica transitoria, una embolia en las piernas o una insuficiencia cardíaca. Ya les había mencionado que el diagnóstico es básicamente registrando el electrocardiograma de cualquier modo
en el normal de 12 derivaciones que realizamos, en el holter, en el grabador prolongado de eventos. De cualquier modo, tenemos que certificar mediante un registro electrocardiográfico la presencia de fibrilación auricular. Los latidos irregulares, las palpitaciones aisladas, no nos hacen diagnóstico, pero sí nos obligan a investigar. La fibrilación auricular se clasifica de acuerdo a varias formas. Lo más frecuente de ver en cuanto a las clasificaciones es en cuanto a la duración de la arritmia y en cuanto a la posibilidad o no de revertir a un ritmo sinusal. Y la otra clasificación es en cuanto al compromiso que tienen las personas en cuanto a su actividad cuando tienen fibrilación auricular. Esta tablita resume las características y las diferencias, si ustedes quieren, entre cada una de las presentaciones de la fibrilación auricular clínicas. Es así que podemos decir que una FA paroxística es aquella fibrilación que dura menos de 7 días. Más frecuentemente dura menos de 48 horas, pero hasta 7 días se considera todavía paroxística. Casi siempre revierte espontáneamente. Y antes ese era el concepto, reversión espontánea para llamar paroxística. Hoy en día se ha cambiado un poquito ese concepto y se mantiene como duración de menos de 7 días y no importa si la reversión ha sido espontánea o no ha sido espontánea. Sigue llamándose paroxística si dura menos de 7 días. Como les dije, habitualmente revierte espontáneamente, podemos nosotros cardiovertirlo y es frecuente que puedan tener más episodios de fibrilación auricular en el tiempo. ¿A qué se llama fibrilación auricular persistente? Si dura ya más de 7 días, esta fibrilación auricular ya no revierte espontáneamente, pero sí tiene la posibilidad de revertirse a un ritmo sinusal, ya sea en forma eléctrica o en forma farmacológica. Y obviamente que tiene riesgo también de tener nuevos eventos. Se ha agregado un poquitito también esta clasificación, la persistente de larga data, que dura más de 1 año y que comparte las otras características de la FA persistente. Podemos convertirla a un ritmo sinusal. A diferencia de la FA permanente, que en general dura mucho más de 1 año, no revierte espontáneamente, en general no revierte ni aunque hagamos maniobras, y si lo hace es por poco tiempo y vuelve a tener, y prácticamente el médico y el paciente aceptan la presencia de la fibrilación auricular como algo permanente, como dice su nombre, y se toman otro tipo de medidas, pero ya no intentamos revertir a un ritmo sinusal. Y esta clasificación más o menos para ver cuánto influye en la actividad de las personas. Es más o menos como lo que ustedes vieron ya en la insuficiencia cardíaca con la escala de la New York. Pero aquí es la europea la que hace esta clasificación en 4 estadios funcionales y básicamente el concepto es lo mismo de acuerdo al grado de compromiso que tiene la persona con fibrilación auricular. Acá prácticamente está sintomático, pero acá no puede hacer prácticamente sin ninguna actividad sin tener síntomas. ¿Con qué podemos llegar a confundir la fibrilación auricular? Con algunas extrasístoles, porque la presencia de extrasístoles nos va a mostrar, nos va a presentar un ritmo irregular, no solamente a la palpación, auscultación, sino también en el electrocardiograma.
Pero viendo un trazo largo, posiblemente vamos a poder orientarnos rápidamente a que no es una fibrilación auricular y que solamente son algunas extrasístoles posiblemente frecuentes. El aleteo, que ya lo hemos visto, más o menos cómo nos ayuda a diferenciar el electrocardiograma. Arritmia ventricular también, porque nos va a producir un ritmo irregular. Cuando es muy rápido, a veces la fibrilación auricular es algo regular, no tan irregular como cuando es lento, y podemos confundir con una taquicardia sinusal o inclusive con una taquisupra. Para un tratamiento adecuado de una fibrilación auricular, debemos fijarnos algunos objetivos claros. Uno de ellos es el control de la frecuencia ventricular. El paciente sigue en fibrilación auricular, pero yo controlo la frecuencia ventricular, que todos los autores coinciden en que es mucho más importante para la mecánica cardíaca la frecuencia que la actividad en la aurícula. Cuanto más rápida la frecuencia ventricular, hay menor tiempo de llenado ventricular. Y si hay menor llenado ventricular, pues va a tener menor gasto cardíaco. Es por eso que es fundamental controlar la frecuencia ventricular. Más o menos se dice que la frecuencia ventricular en la fibrilación auricular debería estar entre 80 a 110 por minuto. Más allá de 110 es una frecuencia alta y va a deteriorar el corazón. Por eso debemos mantener más o menos en esos rangos, entre 80 y 110 por minuto. El otro objetivo es no solamente controlar la frecuencia, sino que además devolverle al ritmo sinusal, que posiblemente desde el punto de vista de funcionamiento del corazón sea lo mejor, pero a veces hay que pagar algunos precios, como algunos procedimientos y medicamentos algo más tóxicos que solamente para controlar la frecuencia, y en estudios a largo plazo se ha visto que no hay gran diferencia en solamente controlar la frecuencia versus controlar la frecuencia y además revertirlos a un ritmo sinusal. Se han establecido muchos criterios, ninguno es absoluto. El concepto es que si una persona es relativamente joven, no tiene gran deterioro orgánico del corazón, aurículas izquierdas no muy grandes, ventrículo izquierdo no muy deteriorado, pues intentamos revertirlo a un ritmo sinusal. Si logramos, mantenemos en el ritmo sinusal, pero si hay muchos problemas, pues debemos sí o sí controlar la frecuencia ventricular. Y el otro pilar para el tratamiento es evitar o reducir el riesgo de eventos tromboembólicos. Y acá les voy a recordar nuevamente el pequeño esquema básico que les mostré en cuanto a la actividad en las aurículas, el nodo AB y la frecuencia en los ventrículos. Para el control de la frecuencia ventricular, básicamente lo que voy a enfocarme es en retardar y en su extremo anular la función del nodo aurículo-ventricular. ¿Cómo puedo retardar la conducción a nivel del nodo AB? Lo más efectivo son los beta bloqueadores. Cualquiera de ellos básicamente tiene un efecto similar. Bisoprolol, metoprolol son los más modernos, digamos, dentro de los beta bloqueadores. Tienen algunas ventajas, pero si no se cuenta, se puede recurrir prácticamente a cualquier beta bloqueador. ¿Qué hago con el beta bloqueador? Retardo la conducción en el nodo AB. Por tanto, ya no van a pasar tantos estímulos de la aurícula al ventrículo y va a bajar la frecuencia ventricular, que eso es lo que me interesa. Lo mismo, antagonistas cálcicos, por otro mecanismo, pero el efecto final es el mismo, van a retardar la conducción en nodo AB. Obviamente no voy a utilizar dihidropiridínicos como el amlodipino, puedo utilizar diltiazem o verapamilo.
sobre todo cuando tengo contraindicación absoluta para un betabloqueador. Si tengo un asma activo, por ejemplo, no voy a utilizar un betabloqueador, utilizo un antagonista cálcico. Otro grupo es la digoxina, que por otro mecanismo tiene el mismo efecto, retardar la conducción AB. Hace muchos años era la droga de elección para controlar la frecuencia ventricular. Hoy está después de estos otros porque es menos efectivo, tiene posibilidades de tener algunos efectos tóxicos más importantes y en algunos estudios hasta han atribuido que se podría asociar con una mayor mortalidad. Pero posteriormente demostraron que es posible que esas personas que estaban utilizando digoxina tenían más deterioro del corazón y que no fue la digoxina en sí la que produjo el aumento de la mortalidad, sino la enfermedad de base. De todos modos, esta es la secuencia más o menos que deberíamos seguir para elegir el medicamento para controlar la frecuencia ventricular. La digoxina tiene, digamos, una excepción de ser la droga de elección, que básicamente es en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca y que estén descompensados con mucha sobrecarga de volumen. Si el paciente está muy descompensado y con sobrecarga, utilizar betabloqueadores y antagonistas va a deteriorar aún más. En esas circunstancias utilizamos digoxina o amiodarona y muchas veces tenemos que combinar fármacos para poder controlar la frecuencia ventricular. La amiodarona en general se utiliza si hay insuficiencia cardíaca y si no se controla bien con digoxina y de preferencia que el paciente esté anticoagulado. Porque la amiodarona, a diferencia de estos tres grupos de medicamentos, sí tiene también la capacidad de revertir a un ritmo sinusal. Y si el paciente no está anticoagulado y revierte a un ritmo sinusal, hay un riesgo de que pueda hacer durante la reversión una embolia cerebral. Por eso es que idealmente no deberíamos utilizar, salvo en esas circunstancias especiales, y si no, deberíamos preferir o betabloqueadores o antagonistas cálcicos. Finalmente, pero cada vez menos frecuentemente utilizado para controlar la frecuencia ventricular, es la ablación por radiofrecuencia. ¿En qué consiste esto? Básicamente en destruir el nodo AB. Cuando con medicamentos asociados no podemos controlar la frecuencia ventricular y el paciente sigue rápido. Entonces, se destruye el nodo AB y ya no pasa ningún estímulo de la aurícula al ventrículo. Pero en estas circunstancias, el paciente se convierte en un dependiente de un marcapaso para estimular los ventrículos porque le estamos generando un bloqueo AB completo. Pero esto es mejor a que el paciente siga con fibrilación auricular y con elevada respuesta ventricular. Para revertir a un ritmo sinusal no sirve ninguno de los medicamentos que hemos visto anteriormente, excepto la amiodarona. En cuanto a la reversión farmacológica, la amiodarona es el fármaco más efectivo. No es el menos tóxico, pero es el más efectivo. Y la otra forma de lograr una cardioversión es mediante una descarga eléctrica sincronizada. ¿Cómo elegimos uno u otro? Básicamente de acuerdo a la urgencia y de acuerdo al entrenamiento de los profesionales. Lo más rápido, lo más efectivo es la cardioversión eléctrica. Entonces, si necesitamos cardiovertirlos rápidamente, hacemos una cardioversión eléctrica. Si no, intentamos habitualmente hacer una cardioversión farmacológica y si no responde,
recurrimos a la cardioversión eléctrica porque de todos modos, después el paciente va a tener que seguir con fármacos en la gran mayoría para que se mantenga el ritmo sinusal. Y en algunas circunstancias, hoy en día se está haciendo una ablación, pero ya no del nodo AB, sino se está haciendo una ablación a nivel de la aurícula para aislar eléctricamente las venas pulmonares del tejido auricular restante. Entonces, en los pacientes que tienen este tipo de fibrilación auricular que hemos llamado focal a nivel de las venas pulmonares, ablaciono la aurícula, aíslo la aurícula, estos estímulos ya no van a llegar a la aurícula y la aurícula recupera su ritmo normal sinusal. En cuanto al otro objetivo de prevenir la tromboembolia, hoy hablamos solamente de anticoagulación. Antes hablábamos de antiagregación versus anticoagulación. Cuándo utilizar un anticoagulante, cuándo utilizar un antiagregante. Hoy en día prácticamente esa discusión ha terminado y el paciente que requiere prevención de tromboembolia se va solamente a anticoagular porque es lo más efectivo. Hay algunas situaciones especiales, por ejemplo, que tengamos una contraindicación a la anticoagulación y el paciente tenga alto riesgo de embolia. Se pueden utilizar algunos procedimientos, por ejemplo, ocluir la orejuela izquierda. La orejuela izquierda es el sitio donde más frecuentemente se acumulan los trombos. Entonces, hay dispositivos que van y sellan prácticamente la orejuela izquierda para que no se formen coágulos a ese nivel. Hoy en día es una indicación 2B, es decir, que podríamos eventualmente tomarla en cuenta, pero no hay mucha evidencia de que realmente sea efectivo, pero es una posibilidad. Lo mismo que excluirla quirúrgicamente la orejuela izquierda. ¿Cuándo se hace esto? Por ejemplo, si un paciente se va a operar de la válvula mitral, en el mismo procedimiento se le excluye la aurícula izquierda. También es una indicación 2B. Ustedes recordarán que una indicación clase 1 básicamente es una indicación cuando todos están de acuerdo en que debe realizarse. En la clase 2 hay discusión. La 2A habitualmente va a favor de hacer el procedimiento. En cambio, 2B hay menos evidencia de que sea útil ese procedimiento. Y clase 3 es que hay un acuerdo que no debemos hacer. En nuestro medio se han hecho algunos procedimientos muy aislados de oclusión de la orejuela izquierda. En las cirugías se hace, aprovechando la cirugía, la exclusión, pero en la práctica diaria lo que más frecuentemente deberíamos hacer es anticoagular a esos pacientes. Para ver a quién anticoagulo o no, hay varios criterios. El más utilizado es la tabla de Chats, que hoy en día se ha modificado. Esta era la clásica Chats que se utilizaba hasta el 2011 más o menos, en la cual se tomaban algunas variables y se les daba un puntaje. Y de acuerdo al puntaje nosotros elegíamos si el paciente no recibía nada, si le dábamos un antiagregante o le dábamos un anticoagulante. ¿Qué tomaba en cuenta esto? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si tiene presión alta, si tenía más de 75 años, diabetes o ya había tenido un ACV previo. Este era el puntaje mayor. Y si tenía riesgo bajo, no tenía nada de esto, prácticamente no se le daba nada. Si era de intermedio, 1 o 2, antiagregación y en algunos casos anticoagulación. Y si el riesgo es alto, se le daba anticoagulación. ¿Qué es lo que sucedió?
los médicos cumplíamos esta recomendación, pero se veía que pese a cumplir esta recomendación, muchas personas seguían teniendo embolia. Y se estudió y se vio qué otros factores podían determinar este riesgo. Y ahí vino esta nueva escala modificada de Chasles-Basque, en la cual mantiene los mismos criterios, agrega algunos y además le agrega puntajes. Esto básicamente es lo mismo que la tabla anterior. En la anterior, la edad más de 75 años solamente valía 1 punto, acá ya le dan 2 puntos. En la anterior no se tomaba en cuenta enfermedad vascular periférica, que el paciente tenga, por ejemplo, estrechez en las arterias femorales, acá sí se le incluye. Acá ya le dan 1 punto, basta que sea 65 años, y además se vio que es más frecuente que las mujeres hagan embolia y le dan otro punto. ¿Qué importancia tiene esto? Que con esta nueva escala, más personas tienen indicación de anticoagulación y posiblemente se va a reducir más la embolia. Para graficarles un poquito, en el anterior ejemplo, una mujer de 70 años tenía solamente 1 punto por la edad, por sexo no tenía absolutamente ningún puntaje y lo catalogábamos como de bajo riesgo. Hoy, con esta tabla, le aumentamos su riesgo por edad y solo por ser mujer ya le damos 1 punto y se convierte en una persona de alto riesgo o por lo menos de riesgo intermedio y hay mayor indicación de anticoagulación. Esto es lo que se está utilizando hoy en día, tiene sus limitaciones. Hoy en día se habla inclusive de anticoagular en pacientes con CHADS de 0, si tienen algunas particularidades como algunas características del flujo en la aurícula, etcétera. Pero en el grueso de la actividad se está utilizando y seleccionando de acuerdo a esta tabla. ¿Cuál es el riesgo? Bajo si en un varón no tiene ninguno de estos criterios. Y obviamente uno en la mujer, porque la mujer ya va a tener mínimo 1 punto solamente por el sexo. En estos casos, no se aconseja ninguna terapia antitrombótica. Darle aspirina, darle anticoagulante, va a ser peor para esa persona, porque si no tiene estos criterios, el riesgo de embolia es bajo, pero sí va a tener riesgo por uso prolongado de aspirina que dábamos antes o un anticoagulante. Entonces, no se justifica en ese momento con una escala de esto, 0 en varones, 1 en mujeres, utilizar ninguna terapia antitrombótica. Se considera de riesgo intermedio si tiene 1 punto en los hombres y 2 puntos en las mujeres. En ese caso, está en discusión. La tendencia aparentemente es anticoagular, pero hoy en día la indicación también es 2B. Se puede, pero no hay un acuerdo. Pero sí, si un varón tiene más de 2 puntos o una mujer tiene 3 o más puntos de estos, la indicación es indicación clase 1, es decir, todas las guías están de acuerdo en recomendar la anticoagulación en esos pacientes. ¿Cuándo hacemos una cardioversión en la fibrilación auricular? Básicamente en 2 circunstancias. Uno en forma electiva y otro en urgencia. Si nosotros tenemos una persona con fibrilación auricular y está inestable hemodinámicamente, es una urgencia porque la fibrilación auricular
va a ser la responsable posiblemente de alguna complicación mayor o inclusive la muerte. En esos casos, lo que se recomienda es hacer una cardioversión inmediata. Acá no nos interesa si el paciente estaba o no estaba anticoagulado. ¿Por qué? Porque se puede morir por una fibrilación auricular si no la corregimos. En cambio, si tiene complicaciones por una cardioversión sin anticoagulación, esta aparentemente se presentaría en el 1 al 5% de los casos de cardioversión sin anticoagulación. Obviamente, si yo puedo evitar ese 1 a 5%, lo tendría que hacer. Pero si es una urgencia, el paciente está en shock, tiene una frecuencia alta, se considera una FA habitualmente más de 150 por minuto para decir que esta es la causa del deterioro. Si es así, y yo asumo que esta es la causa del deterioro y está inestable, entonces se procede a la cardioversión inmediata. Si el paciente está estable, no se hace cardioversión inmediata, hacemos control de la frecuencia que ya hemos visto, estratificamos el riesgo de embolia para anticoagulación y continuamos con otros estudios. Y la otra indicación de la cardioversión es la que ya hemos visto en pacientes no agudos, en pacientes con FA persistente, que intentamos en las personas habitualmente que consideramos que van a tener mayor beneficio con menor riesgo. Esto en cuanto a algunos conceptos básicos de lo que es la fibrilación auricular. Vamos a ver un poquito algunas otras arritmias frecuentes, pero por lo menos de las supraventriculares, ninguna con el potencial daño que tiene la fibrilación auricular. Una patología frecuente que a veces nos puede llegar inclusive a confundir con la fibrilación auricular es la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cuál es la diferencia? No vemos en la taquicardia paroxística onda P, como tampoco la vemos en la fibrilación auricular, pero en la taquicardia paroxística supraventricular el RR es completamente regular, a diferencia de la FA, que es completamente irregular. Esa es la mayor diferencia entre una taquisupra y una fibrilación auricular. RR regular, ausencia de onda P, y obviamente, como su nombre lo dice acá, frecuencia elevada, habitualmente más de 120 por minuto, pero en general está alrededor de 180 por minuto. Es una arritmia más benigna, habitualmente se presenta en corazones normales, pero hay algunas enfermedades que sí acompañan a la taquisupra. Por ejemplo, el Epstein, la CIA, pueden tener este tipo de arritmias, pero en la gran mayoría son corazones estructuralmente normales. ¿Cómo hago el tratamiento de una taquisupra? Voy a diferenciar si voy a hacer un manejo agudo o crónico de esta patología. En agudo, como en la mayoría de las arritmias, el que diferencia qué conducta se va a tomar es la estabilidad o no hemodinámica. Si el paciente está inestable y asumo que es la arritmia la que produce la inestabilidad, tengo la obligación de corregir la arritmia antes de cualquier otra cosa. Antes de darle líquidos, antes de intubarle, antes de hacerle cualquier otra cosa, si está inestable y es por la arritmia, pues debo corregir la arritmia porque eso me puede mejorar rápidamente. Entonces, al igual que en la FA, si está inestable, hacemos la cardioversión eléctrica de inmediato.
Si no está inestable, el paciente estable y está con su taqui supra, pues tengo varias opciones para actuar. Lo primero, sin fármacos, maniobras vagales, puede ser compresión del seno carotídeo, que es lo más frecuente que se hace, tener cuidado en personas muy mayores con arteriosclerosis, porque pueden haber algunas placas y eventualmente desprender alguna de ellas. Es muy poco frecuente, pero hay que tener cuidado. Si no revierte a maniobras vagales, el fármaco de elección para un ataque supra es la adenosina. Acá no utilizamos de entrada para controlar en agudo, no utilizamos betabloqueadores, no utilizamos antagonistas cálcicos, no utilizamos digoxina de entrada. La adenosina es la droga más efectiva, actúa rápidamente, tiene una vida media muy corta, así que si nos equivocamos o cualquier cosa, el medicamento se va a ir, cosa que no sucede con otros fármacos como el verapamilo, por ejemplo, que también es efectivo, pero su efecto es más prolongado, puede bajar más la presión arterial, y la amiodarona debería ser, en cuanto a fármacos, el último recurso. Si bien es muy efectivo, no debería ser la primera droga en elegir. ¿Por qué? Porque tiene algunos efectos potencialmente tóxicos y estos medicamentos son mejor tolerados. En muchos centros se utiliza directamente la amiodarona y no se recurre a esto, pero eso no está descrito habitualmente en las guías grandes. Deberíamos elegir más o menos en esta secuencia. Y finalmente, si con fármacos no puedo revertirlo, aunque no esté inestable, recurro a la cardioversión eléctrica. Como ustedes ven, en el manejo de las arritmias, depende del objetivo que yo voy a tener. A largo plazo, yo me guío por otros criterios y utilizo otros medicamentos. Adenosina, por ejemplo, no se utiliza a largo plazo. Es el más efectivo en agudo, pero a largo plazo no sirve, no tiene indicación. Entonces, si es a largo plazo, ¿qué hago? Veo nuevamente cuán severa, cuánto riesgo tiene esa arritmia. Si el paciente tiene un WORF, tiene una preexcitación, si ha tenido síncope, por ejemplo, si es un piloto, un conductor de una flota o cualquier otra ocupación que ponga en riesgo a otras personas, no puedo darme el lujo de que la persona tenga un síncope durante su actividad laboral y ponga en riesgo a muchas personas. Si el paciente tiene estos criterios, hay que hacer un estudio electrofisiológico y mediante una ablación en más del 95% de las personas se puede eliminar completamente esta arritmia. Casi es un tratamiento curativo. Tienes riesgos, cada vez menos frecuentes, pero tienes riesgos. Es por eso que no se hace de entrada a todas las personas con taqui supra una ablación por radiofrecuencia. Pero la tendencia es a utilizar cada vez más. Si somos un poquito conservadores, entonces, si no tiene criterios de alto riesgo, voy a utilizar algunos fármacos para reducir el riesgo de que tenga nuevos eventos. ¿Cuáles son los fármacos más efectivos? Los beta bloqueadores. La presencia de extrasístoles auriculares es lo que gatilla habitualmente la taqui supra. ¿Y qué hago con el beta bloqueador? Pues prácticamente elimino esos extras y de esa manera reduzco que el paciente vuelva a tener la taqui supra. Si no va bien y a veces hay que combinar, se puede recurrir a los antagonistas cálcicos, a la digoxina y finalmente a la amiodarona o la ablación por radiofrecuencia.
Ese más o menos es el esquema para tratar una taquicardia paroxística supraventricular, que es una entidad, les vuelvo a decir, más benigna que la fibrilación auricular y habitualmente puede ser curada mediante un procedimiento de ablación por radiofrecuencia. Y con fármacos en general también van bien. Las indicaciones de los procedimientos van cambiando de acuerdo a las guías, obviamente revisando la evidencia que se va acumulando. Lo mismo, aunque no tan extremo, sucede con las otras enfermedades. Lo que hacíamos bien hace 10 años, hace 20 años, hoy está mal hecho. Entonces, si nosotros cumplíamos las indicaciones de hace 10 años, hacíamos buena medicina en esa época. No tenemos los médicos la obligación de adivinar el futuro, pero sí, hoy hacer medicina guiándote en las guías de hace 10 años, pues ya no es hacer buena medicina porque tienes los elementos como para poder actualizarte en las guías y poder adecuar lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Unas pocas palabras respecto a las arritmias ventriculares, que obviamente son de peor pronóstico que las supraventriculares. Un pequeño esquema para que puedan ustedes tener una idea de cómo diferenciar una extrasístole ventricular de una extrasístole supraventricular. Realmente tenemos la onda P y tenemos el complejo QRS y la onda T. Cada componente del electrocardiograma obviamente tiene algunas características que la hacen normales. Una de ellas, hablando del complejo QRS, es la duración del complejo QRS. Normalmente no debería ser más de 0.10, es decir, 2 cuadraditos y medio, es el máximo normal. Y si ustedes ven acá, tenemos complejos ensanchados que se meten dentro de estos complejos. Acá tenemos onda P, acá ya no tenemos onda P, esta es la onda T, no es la onda P. En cambio, en este electrocardiograma vemos algunos complejos QRS que mantienen las características de los complejos de base, son angostitos, pero ¿cuál es la diferencia? Acá no tengo onda P, acá sí tengo onda P, y se está anticipando a lo que le correspondería en cuanto a tiempo. Si este es el ritmo, esta es la frecuencia normal, el siguiente complejo QRS debería estar aproximadamente acá, y ustedes ven que acá prácticamente ya se han introducido. Es por eso que también se llaman latidos prematuros a las arritmias, a las extrasístoles. Pueden ser ventriculares o supraventriculares. Entonces, si veo un electrocardiograma, ¿cómo distingo? Posiblemente el criterio más importante sea la duración del complejo QRS. QRS ensanchado, más de 0.14 sobre todo, hasta no demostrar lo contrario, es arritmia ventricular. QRS estrecho, parecido al normal,
es supraventricular. En este caso, latidos normales, y estos dos son extrasístoles supraventriculares, y nuevamente viene al ritmo normal. Acá, latidos normales y extrasístoles ventriculares, porque el complejo QRS está completamente ensanchado. Es el criterio más importante. Hay otros criterios menores que no los voy a confundir hoy en día. Con que recuerden esto, yo creo que basta y sobra. Las extrasístoles ventriculares, si bien pueden presentarse en personas con corazón estructuralmente normal, no es muy frecuente y nos obliga a que descartemos alguna cardiopatía cuando hemos encontrado estas extrasístoles. En cambio, las supraventriculares es muy común que personas normales sin ningún tipo de patología lleguen a tener. Pero si encontramos extrasístoles ventriculares, estamos obligados a estudiar para descartar que no tenga alguna patología potencialmente maligna. Los criterios ya lo hemos dicho, QRS ensanchado, no hay onda P, aparece precozmente. Otra vez lo mismo, esta es la frecuencia basal y de repente aparece un QRS ensanchado, anticipado, pues se llama latido prematuro o extrasístole ventricular. Y de acuerdo a la forma del electrocardiograma, que se presenta en la misma derivación del electrocardiograma, podemos diferenciarlo en monomorfa o polimorfa. Si en la misma derivación todas las extrasístoles son iguales, se llama monomorfa. En cambio, si son diferentes, vamos a llamar polimorfa. Las extrasístoles se pueden presentar en forma de bigeminia, que quiere decir están intercalados prácticamente. Ya hemos hablado de esto, y cuando solamente hay extrasístoles aisladas, el medicamento más efectivo es el beta bloqueante. Acá tenemos una taquicardia ventricular. Como les dije, todo complejo QRS, hasta no demostrar lo contrario, si está ensanchado, se asume que el origen es ventricular. La frecuencia es alta, es regular, no se ven ondas P, por tanto es una taquicardia ventricular. Ustedes vieron en la taquicardia supraventricular, también la frecuencia es alta, de ahí el nombre, taquicardia, también es regular, pero el QRS está normal si es que es una supra. Si es ventricular, está ensanchado. Se llama sostenida si esta taquicardia dura más de 30 segundos. Y se dice que no es sostenida si dura menos de 30 segundos. Eso nos ayuda para definir el tratamiento. Una taquicardia sostenida tiene un peor pronóstico y habitualmente hay que hacer un tratamiento definitivo de esa arritmia. Ya mencionábamos, si hay taquicardia ventricular, lo más frecuente es que tenga una cardiopatía, y si ya presentó el paciente una taquicardia ventricular y tiene una cardiopatía, lo más probable es que vuelva a recidivar y posiblemente el paciente pueda tener una muerte súbita. En esos casos donde se ha detectado una taquicardia ventricular, la recomendación hoy día es colocarle un desfibrilador automático. En pacientes con insuficiencia cardíaca, inclusive sin que tengan taquicardia ventricular,
a veces se pone un desfibrilador para prevenir la muerte súbita. Pero si ya evidenciamos taquicardia ventricular, la indicación formal es colocarle un desfibrilador para que el próximo evento que tenga, el dispositivo pueda ayudar a controlar esta arritmia. Un ejemplo de taquicardia ventricular monomorfa, en la misma derivación, todos igualitos, y un extremo de polimorfa es la torsada de puntas, donde ustedes ven que cada una de estas extrasístoles tiene una forma completamente diferente. Lo más probable es de que el paciente vaya a terminar en una fibrilación ventricular y, por tanto, en un paro cardíaco. Conceptos básicos en cuanto al manejo de la arritmia ventricular. Una vez más, el criterio más importante es la inestabilidad o no desde el punto de vista hemodinámico. Si está inestable, no hay mucho que pensar, hay que controlar la arritmia. Si esta es la responsable, unas cuantas extrasístoles no van a ser responsables de una inestabilidad, por tanto no vamos a hacer una cardioversión con unas extrasístoles. Pero un ataque ventri, sí, por tanto debemos hacer cardioversión. Lo más rápido y efectivo, ya hemos dicho 5 veces, hasta creo que va a ser pregunta de examen. Entonces, si es que necesitamos una cardioversión rápida y efectiva, eléctrica. Si nos da tiempo, podemos recurrir a la cardioversión farmacológica. Aquí sí el fármaco de elección es la amiodarona y en segundo lugar la lidocaína. A diferencia de la taquisupra y de la FA, donde la amiodarona está prácticamente en el último lugar, acá es el tratamiento de elección. Es muy efectivo y los efectos adversos que pueda tener, pues se compensan porque mejora el pronóstico de esos pacientes. En cambio, en las otras patologías, al tener otros tratamientos posiblemente igual de efectivos, pero con menos efectos tóxicos, debería recurrir a ellos antes de la amiodarona. En cambio, acá es el más efectivo y justifica su uso porque habitualmente estos tienen cardiopatía y pueden ser potencialmente mortales. En cuanto a la fibrilación ventricular, pues no lo vamos a ver en el consultorio. Paciente de fibrilación ventricular es prácticamente paro cardíaco, porque la actividad eléctrica completamente organizada de los ventrículos no generan actividad mecánica, por tanto estás muerto. En cambio, en la fibrilación auricular, si bien no hay actividad mecánica de la aurícula, el ventrículo sí tiene actividad y va a tener un gasto cardíaco. Si está con fibrilación ventricular, no hay actividad mecánica en el ventrículo, por tanto el paciente está en paro. ¿Cuál es la ventaja de que un paciente esté en paro y tenga fibrilación ventricular? Es que es más probable que podamos revertir y sacar del paro a que el paciente esté en asistolia completamente. El paro en fibrilación auricular tiene más, ventricular, perdón, tiene más éxito, tiene más posibilidades de éxito que el paro en una completa asistolia. Y un ente que no lo van a encontrar posiblemente en todos los libros porque se ha discutido y la tendencia es no hablar tanto de flutter ventricular porque no se ha podido demostrar realmente su mecanismo. Es prácticamente igual que una taquicardia ventricular. La única diferencia que señalan los libros es que la frecuencia ventricular en el flutter estaría mucho más elevada que en la taquicardia ventricular. Pero creo que es una discusión que no tiene implicaciones prácticas. De todos modos, el tratamiento básicamente es el mismo. Y creo que eso es todo por el día